Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a seguir como cada semana en Sección Salud por Metro, próximo a cumplir 700 programas. Y en un día paradojal, vamos a hablar con Eugenio Bursac. Bienvenido, Eugenio. Gracias, Carlos, por invitarme. Del tema de la sociedad delictiva, días luctuosos para Argentina. Mientras me maquillaba me decía Janina, ¿por qué la corbata negra? Y digo, porque estamos de duelo en la Argentina. Hablar de asesinatos como temas de la vida cotidiana, de linchamientos, bueno, vos nos vas a dar tu opinión, exactamente lo opuesto al Día Mundial de la Salud, donde de este programa, Eugenio, hemos trabajado por tanto tiempo por la vida. Lo escuchaba el doctor Saldívar en televisión días pasados, con Rolando Graña hablando de los avances en oftalmología, que tal vez si Borges viviese hoy no hubiese sido ciego, los avances que ha hecho el doctor Favaloro. Quiero mandar un saludo especial a la gente del Hospital Fernández, a la gente del SAME, al doctor Crescenti, porque en un episodio cercano a mi casa, un señor, Gabriel Ramos, un albañil, tuvo un accidente e inmediatamente fue asistido por gente de la Comisaría 53, el Hospital Fernández, el SAME. Esta es la Argentina de la vida, lo que han luchado esos hombres, yo testigo personal por la vida, Luis Pruden, Ana Pedraza, en la neonatología, por citar solo algunos casos. Nos interesa la vida, nos interesa homenajear la vida, lo que luchan algunos médicos en las guardias por un segundo más de vida, y de pronto en la Argentina todo esto aparece criminalizado, sin causa alguna, con lo que cuesta vivir, ya no alcanza con robar, además se mata. Voy a hacer un comentario personal, Eugenio. La política argentina, en opinión totalmente de mi criterio, piensa que el tema de la delictividad está circunscrito a la lucha de clases, que era un problema efectivo. ¿Y qué es un tema efectivo? El tema de la inclusión, el tema de los desposeídos, la sociedad aspiracional, toda la confrontación de una sociedad de consumo tan grotesca, tan tremenda, donde conviven a pocos metros los mejores shopping con el peor modo de vivir. Pero hay tres temas que la política argentina no está tratando, porque está inspirada, aunque son muchos hombres jóvenes con pensamientos viejos: la globalización, la crisis ambiental y la violencia, el narcotráfico y la mortalidad desde la mano de la delincuencia. Se lo atribuye solamente a la exclusión, pero cuando uno ve organizaciones del crimen organizado en Bernal, buscando grandes botines o secuestros o grandes robos, no se circunscribe solamente un tema de lucha de clases. Hay tres temas de los que tenemos que ocuparnos. Es el tema del cambio medioambiental, están lloviendo 200 milímetros, 400 milímetros, esto con unas quiebras enormes que afecta a pobres, a ricos, a pudientes y a no pudientes. El tema de la globalización, se atacan a los diarios, pero no se pueden cerrar internet, la comunicación inmediata, WhatsApp, Facebook, toda esta maravilla. Tenemos televidentes en todo el mundo que a veces nos siguen y nos cuentan. En este sentido, la pregunta es mucho más profunda, porque los argentinos pendulares, de una mirada infantil a la victimización, pasamos de hacer la vista gorda, porque como iba todo bien, no veíamos la muerte, y luego nos agarra una pavura por el tema de los linchamientos. Por supuesto que nadie está a favor de los linchamientos, nadie está a favor de esta suerte de barbarie. A 30 años de democracia tenemos motivos para estar de luto, que el tema en la Argentina sea este y no haya un cuidado de la vida. ¿Cuál es tu opinión seria, con conocimiento, un especialista notable en temas de seguridad, sobre lo que nos está pasando? Creo que es una combinación de un Estado ausente, que no le da respuestas a la gente, omnipresente en algunos aspectos y ausente en los esenciales, o sea ausente en seguridad, ausente en educación, ausente en la salud en muchos casos, digamos, allí donde realmente se lo requiere no da respuestas, y después amorfo, enorme, elefantiásico en otros aspectos que lleva a esta crisis de déficit fiscal que termina la inflación, digamos, ¿no? Y por otro lado una sociedad anómica, que no le cuesta respetar las normas básicas de convivencia, donde se caen generalidades. Yo he escuchado estos últimos días mucha justificación al crimen en función de la pobreza,
Y la verdad me parece una apreciación errónea. La mayoría de la gente pobre no delinque, la mayoría de la gente pobre le cuesta mucho llegar a fin de mes, se rompe el alma trabajando, y son las principales víctimas del delito. Ellos son los que están más lejos del Estado, más lejos de la protección mínima que requiere un ciudadano. Y me parece que poner ahí en este tema de la lucha de clases es un reflejo de un viejo paradigma que está quebrado en la sociedad. Es en todo caso incompleto. Sí, no cabe ninguna duda, hemos hecho estudios sobre este tema y sin ninguna duda la desigualdad, la marginación, sobre todo los jóvenes, impactan el delito. Impactan también muchas otras cosas, digamos, tenemos un sistema penal que no funciona, que de cada 1000 delitos solamente en 3 o 4 casos se cumple prisión efectiva, el narcotráfico, el crimen organizado, o sea, circunscribirlo solamente a una mirada clasista es mirar una problemática muy compleja con un prisma muy chiquito. Y termina, además, generando una vez más esta idea de la confrontación en la sociedad, de unos contra otros. Y la verdad es que el delincuente, sea de guante blanco, o pobre, o marginado, o del sector social, es un delincuente en definitiva. Es una persona que está dispuesta a quebrar la ley y ejercer la violencia contra otro argentino. Y no se lo banca más la gente, ni los pobres, ni la clase media, que es la mayoritaria en Argentina, ni los ricos, se bancan el ejercicio de la violencia contra otros. Y esta respuesta a los linchamientos es una respuesta equivocada, errónea, pero una respuesta que hace lugar a esta falta de Estado, a un Estado que no está presente, que no encuentra soluciones, que ha transformado el sistema penal en una puerta giratoria, y que genera esta frustración que hace que algunos argentinos crean en la justicia por mano propia. Creo que para revertir eso hay que devolverle a la ciudadanía, a los vecinos de las grandes urbes, de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, esa vuelta al respeto, esa vuelta a que las normas están para respetarse, para cumplirlas, y que aquel que quiere ejercer la violencia contra otro argentino sepa que las va a pagar, digamos, sepa que el Estado va a estar sobre él y va a cumplir una pena efectiva, cosa que hoy no ocurre, digamos, que ocurre en muy pocos casos. Argentina es un país solidario, cuarto país del mundo en voluntariado, 3,5 millones de voluntarios, de vecindad, de solidaridad, hay muestras infinitas, los argentinos no somos linchadores. Además, este país se llama la República Argentina, no es ni Venezuela, ni Cuba, ni Colombia, esta es la República Argentina y tenemos que buscar soluciones argentinas para la Argentina. Los animales, Eugenio, no se matan entre especies. El perro va por el gato va por el ratón y así sucesivamente. Los humanos no optamos por matarnos, hay un instinto de preservación. Ahora, cuando van a matarnos, y con la excusa de están drogados, están con la cabeza quemada, no eran ellos, estamos como justificando un cambio en la especie. Entonces ya no es un tema entre humanos, digamos, hay mucha benevolencia con el mal y mucha severidad con el bien. Hay omnicomprensión, y yo le quiero mandar un saludo, si me permitís, Eugenio, a las madres que están extrañando a sus hijos, a los huérfanos, a las viudas, por la criminalidad, y también a madres y padres que han padecido porque sus hijos han sido víctimas de esto. Gente buena, aquí hay más de 20 millones de argentinos que van a trabajar y estudiar todas las mañanas, lo cual demuestra que este no es un país delictivo. Estamos entrando en una instancia no prevista que está siendo desatendida. Me meto en tu terreno. Es así, creo que en Argentina se están normalizando cosas que no son normales. Y la penetración del crimen organizado al narcotráfico le ha agregado un condimento de violencia al cual no estábamos acostumbrados. Entonces, algunas tasas de homicidios, como la de Rosario, que el año pasado tuvo 250 y pico homicidios intencionales, que te pone una tasa superior a la de San Pablo, a la de Bogotá, a la de la Ciudad ¿Rosario de México. es más? Rosario tiene 24 homicidios cada 100.000 habitantes, más que todas esas ciudades. Pero Rosario no es un caso aislado, ¿no? Vos, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, hay 10 distritos de conurbano bonaerense que tienen todos tasas de homicidio endémicas. Esas tasas son personas de carne y hueso, son hombres y mujeres que han muerto, que han dejado, como dijiste vos, viudas, familias quebradas. Después siempre yo digo, detrás de cada muerte hay 5 o 6 heridos, digamos, ¿no? Sí, uno proyecta la cantidad de gente que pasa por situaciones terribles. Me parece paralíticos. Yo el otro día vi una prótesis ocular en una gran casa, le voy a nombrar Fortnet, acá digo, y esto no, esto es un kiosquero en La Plata que un tiro le hizo perder un ojo. Por eso, entonces cuadriplégicos. El daño que genera la violencia es enorme. Me parece que como sociedad tenemos que reaccionar coordinadamente con planes integrales, con soluciones.
Yo escuchaba estos días pasmado todavía gente que habla de sensaciones, de construcción mediática, de la inseguridad. La verdad es que los datos son terribles y de hecho este gobierno ha hecho una cosa muy particular, que es que después del 2008 dejó de publicar datos, como si ocultando los datos ocultáramos la realidad. Creo que se abre una oportunidad de empezar a tomar cartas en el asunto y darle soluciones que sean integrales. Acá no hay, yo hace muchos años publiqué un libro que se llama Mano Justa, digamos, y creo en eso, creo que acá no hay que llegar ni en la mano dura de la represión ilegal, ni la justicia por mano propia, pero tampoco en el Estado amorfo, inocuo, que no interviene, que mira para el otro lado, digamos, ¿no? Hay que tener un Estado presente, que actúe con el rigor que tiene que actuar cuando la situación lo merite, que haga cumplir la ley, y la ciudadanía también que se haga responsable de sus actos, ¿no? Porque en este tema de la criminalidad, del narcotráfico y demás, si bien hay responsabilidad que es primaria del Estado, también tenemos que hacernos como sociedad una autocrítica de por qué hemos dejado que esto avance hasta acá. ¿Por qué dejamos que nuestros jóvenes consuman drogas de la manera que están consumiendo? Alcohol, digamos, ¿por qué hemos normalizado conductas que no son normales, ¿no? ¿Por qué está tan bien los raves y demás? Y después hay un estudio del Observatorio de Drogas de la ciudad que es terrible, digamos, que hacen estudios sobre los chicos que atienden a estos festejos musicales, donde hablan de los porcentajes elevados de consumo de drogas, y esos chicos que se drogan, por ejemplo, el 30% tienen relaciones sexuales con gente que no conoce y sin cuidarse, el 10% no recuerda qué pasó la noche anterior, el 3-4% termina hospitalizado, de los que consumen drogas en esta fiesta, que son muchos. Entonces, me parece que como sociedad tenemos que preguntarnos también ¿por qué? ¿Por qué hemos normalizado algo que no era normal? ¿Por qué aceptamos que, bueno, que vendan droga? Estamos trabajando con Sergio Bernstein en un libro que va a publicarse ahora probablemente hacia el mes de julio. Hicimos una encuesta que nos dejó muy preocupados, ¿no? Más de la mitad de los argentinos sabe dónde se vende droga. Y en la encuesta hacíamos preguntas de control que normalmente se hacen para ver, bueno, la rigurosidad de los datos, ¿no? Y nos decían, no, en el kiosco, en el bar, en el boliche, o sea, nombraban el lugar físico donde esto ocurría, digamos, ¿no? Mucha gente hace mucho énfasis en los que venden droga. Yo querría hablar por un momento en los que compran la droga. ¿Es posible vivir sin droga? Digamos, ¿es posible vivir sin química? ¿Es un requisito de la vida moderna? Porque esto es multiclase. El paco, la droga más sofisticada en la discoteca más alta, en el medio artístico, en el medio empresario, en las finanzas. Hay un tema de oferta, pero también hay un tema de demanda. Donde hay que trabajar mucho para darle información a los chicos, para que ellos construyan sus propias barreras simbólicas, para explicarles la peligrosidad, lo que comete. Lo que ha pasado en Argentina, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, es que ha bajado lo que se llama el umbral de riesgo, la percepción que tienen los propios jóvenes de que lo que hacen les hace un daño que a veces es irreversible, digamos, ¿no? Entonces, en la medida que ellos no perciben el riesgo de lo que están haciendo, obviamente es más proclive que consuman drogas, digamos, bajo la edad de iniciación. O sea, cuando más chicos los chicos comienzan a consumir, más probabilidades tenés que ser un adicto como adulto. Entonces, quienes manejan estos grandes negocios, las organizaciones criminales, saben del marketing y saben lo que buscan detrás de esto. Entonces creo que como sociedad uno lo que tiene que poner es barreras, ¿no? Y información, educación, confiar en los jóvenes, digamos, ¿no? Que tomen las decisiones correctas, y tratar de ayudarlos cuando se equivocan en el camino para que no sigan profundizando esa carrera que después se vuelve difícil de revertir, ¿no? Somos ambivalentes los argentinos y a veces medio disociados. Cuando venía para el canal, escuchaba en la radio, en la FM de la ciudad, un aviso invitando a conocer la identidad. Se ha trabajado mucho y muchísimo en derechos humanos, en nietos recuperados. Argentina ha habido unanimidad parlamentaria y social y periodistas. No hay el mismo clamor por este otro derecho humano. Yo me acuerdo en los 80, Eugenio, haber asistido a conciertos, Isela Tejada Gómez, Víctor Heredia, la democracia, la vida, no tenemos miedo. La verdad que no veo el mismo entusiasmo para que tantos escritores, personas representativas, se levanten contra muerte de argentinos. Esto es genocidio también, esto es genocidio. No será con jinetas, no será con birrete, pero están muriendo hermanos nuestros, muchos hermanos nuestros, hombres y mujeres de trabajo, indefensos. Matan a un kiosquero en La Plata, yo veía a sus amigos, 62 años, un tipo de laburo, laburando un domingo porque necesitaba la plata para pagar la cuenta de la luz y el gas.
Esto es genocidio. ¿Por qué no nos entusiasmamos también en atender este tema, que es un tema de gran porte, con virilidad, con coraje democrático, de vuelta, honrar la vida, ponernos de pie frente a este tema? Creo que es así. Creo que cuando uno mira inclusive esos países hermanos latinoamericanos que han pasado por crisis profunda, uno ve que el tema del respeto a la vida, de terminar con la violencia, cruza a lo largo de todas las fronteras ideológicas. O sea, no es un tema de un sector o de otro. Y es muy clara la percepción de la sociedad de que estas conductas no van a ser más toleradas, digamos, ¿no? Y me parece a mí que lamentablemente todavía en Argentina no hemos llegado a ese punto, y espero que no tengamos ya una crisis tan profunda como la de Colombia, como la que atraviesa México, como la que atraviesa Brasil, para que la sociedad reaccione en su conjunto y la dirigencia reaccione. A veces mi percepción, Carlos, es que la sociedad va adelante de la dirigencia, ¿no? En el tema narcotráfico lo he visto muy claramente, estaba antes en las encuestas de lo que reaccionó la sociedad, y fue el episcopado, la Corte Suprema, los que dijeron, ojo, que este tema está extendiéndose de manera, bueno, nuestro actual Papa Francisco, digamos, son los que empezaron a poner el tema cuando todavía nadie lo hablaba, pero que estaba ahí subyacente. Me parece a mí que como sociedad ha habido un comienzo de reacción que tiene que ser acompañada por la dirigencia, porque cuando el crimen organizado se enquista en la sociedad es muy difícil sacarlo. El daño que eso genera, digamos, ¿no? Hoy está muy de moda la novela esta sobre Pablo Escobar, que muestra una cruda realidad, pero también muestra como si fuera una especie de visión idílica de este personaje, que era un personaje nefasto, digamos, que dentro de todo mató él directamente miles de personas, dicho por él mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces con normalizar o con idealizar conductas que son terriblemente nocivas para la sociedad. Nosotros tenemos un lema en el programa: primero la salud, pero también en esto de la vida viene a mi mente un comentario del cardenal Bergoglio y el Papa Francisco, cuando un día le cuentan que en la puerta de un colegio secundario en el barrio norte había dealers vendiendo droga, y dice: qué macana, están vendiendo la dosis de la muerte. Y pensaba, Eugenio, ¿cuánta muerte en Argentina? Cuando era un estudiante universitario en La Plata, estaba toda la ciudad Perón o muerte. Luego Perón viene y dice: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y aquello queda atrás, aquello que los montoneros promovían, Perón o muerte. Muerte en un regimiento en Formosa, de soldados indefensos, muertes de jóvenes de la guerrilla, muertos de militares, muertos en Malvinas, barras bravas. No podemos convivir en una cancha de fútbol, Boca y River, no podemos convivir, ver un partido todos juntos. Entonces, a mí me parece que esta opción de la muerte, tan fuerte en la Argentina, la democracia es exactamente lo opuesto a la O. Todos juntos dialogamos, parlamentamos, compartimos, convivimos. No puede ser Perón o muerte, Alá o muerte, revolución o muerte. ¿Cómo es la O? ¿Cómo que hay un grupo de personas que tienen la verdad y nosotros nos merecemos la muerte? Es imposible pensar a 30 años de democracia en usar a la muerte ahora en esta forma de la criminalidad, la delictividad desatada y con omnicomprensión. Hay tanto cuidado para los que matan y tan poca atención y esmero para los que padecen esto. Sí, es como paradojal, digamos, ¿no? Es muy paradojal. Pero bueno, creo que hemos vivido una década de confrontación de unos contra otros. Y creo que en la sociedad argentina y en las políticas públicas hay que usar mucho más el I que el O. A mí cuando me dicen, ¿cómo salís de la inseguridad?, yo siempre digo, con los sí, esto es, necesitamos un sistema penal que funcione, una policía moderna, una justicia que condene, pero también necesitamos un país más equitativo, con mayores oportunidades de trabajo para los jóvenes. Es tenemos con menos indiferencia, como vos lo decís en La Nación en tu nota, menos indiferencia, menos, mientras no me toca a mí, sálvese quien pueda, sé la tuya, es lo que hay. Esto es un eslogan dramático para Argentina, Eugenio. Tenemos que exorcizar nosotros todo esto. Argentina tiene que elegir por la vida, por la convivencia, por las buenas prácticas, por el entendimiento entre vecinos. No hay ninguna causa. Como dijiste al principio de tu charla, yo creo que subyacente a nuestro imaginario colectivo hay una idea solidaria. Totalmente. Este es un país construido de migrantes que venían con poco y se unían de distintos países, distintos orígenes, y trabajaban juntos en pos de un bien común. Me parece que ese ideario colectivo sigue presente en nuestra sociedad,
tenemos que rescatarlo, tenemos que ponerlo por encima del ideario de la confrontación y del conflicto permanente, que lamentablemente ha sido lo que ha surgido y que lleva tanta intolerancia. No sé si vos notás, Carlos, que en la vía pública y demás hay un nivel de intolerancia mayúsculo en la sociedad que debemos revertir, ¿no? En la medida que podamos revertir esos niveles de violencia explícitos e implícitos, creo que los niveles también de inseguridad van a ir bajando en la sociedad. Hablamos de que el único objetivo es la exclusión social, la diferencia de clase. Y voy a traer dos ejemplos de la Argentina maravillosa. Los hermanos Finocchieto. Ricardo y Enrique Finocchieto fueron creadores, cirujanos eximios, inundaron el mundo con su instrumental, argentinos, papá botellero, mamá ama de casa. Doctor René Jerónimo Favaloro, barrio El Mondongo de La Plata, papá carpintero, mamá modista. La Argentina, del conventillo, de la pobreza, promovió a los Favaloros, a los Finocchietos. Voy a citar otros más, me guardo los apellidos, hijos de carboneros, médicos, neurólogos, eximios. El guardapolo blanco de Domingo Faustino Sarmiento, que llevó un país del 80%, el probabilidad del 20%, que se animó a decir: bárbaros, las ideas no se matan. Yo te puedo matar a vos, vos podés matar a mí, lo que no se matan son las ideas. A Cristo lo crucificaron, pero no desapareció el cristianismo, ni las verdades, ni lo más profundo de los sentimientos. Argentina tiene que recrear aquel ascenso virtuoso. Ya de la Argentina mi hijo el doctor a la Argentina mi hijo el campeón. ¿Qué ha pasado con toda esta dirigencia que viene de mi hijo el doctor y que no replica y reproduce un modelo de involución, digamos? ¿Cuál es tu pensamiento, Eugenio? Creo que vivimos en una sociedad donde algunos paradigmas de consumismo y de verdades fáciles y rápidas se le ha vendido como imaginario colectivo y que creo que han generado un daño muy grande. Y esto va mucho más allá de este gobierno, creo que ya en los 90 este paradigma fue muy fuerte. Y la verdad es que todos sabemos que el trabajo y el esfuerzo lleva tiempo y que ese bienestar y demás es mucho más bien ganado, que por supuesto hay casos de éxitos asombrosos, pero son los menos. La mayoría de la gente trabaja, ahorra, digamos, se rompe el lomo para tener una vida digna, digamos, ¿no? Pan, y paz y trabajo, pan, paz y trabajo, la gente quiere eso. Y es el paradigma al cual creo virtuoso debemos volver, digamos, ¿no? Que nos hizo grandes como nación y que la verdad que hemos ido extraviando con el tiempo, y que en la medida que podamos recuperar ese imaginario colectivo relacionado al esfuerzo, al trabajo, a tener un país lindísimo para vivir, para disfrutar, con un excelente clima, con posibilidades de progreso para todos, en la medida que podamos recuperar ese imaginario colectivo, buena parte de estas crisis que estamos viviendo las vamos a poder superar. Me parece a mí que, en definitiva, tenemos un país inseguro porque hemos exteriorizado esos niveles de violencia que evidentemente no estaban, porque siempre le digo a la gente, Argentina hace 20, 25 años atrás tenía parámetros de seguridad como los de España o los de Italia. Argentina, Chile y Uruguay eran los buenos de la clase. Los vecinos se sentaban en la puerta. Lamentablemente hemos perdido eso. Estamos a tiempo de recuperarlo y que se hace cargo del problema. Como comentario final, quiero hacer un recordatorio a nuestro inolvidable Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, cuando un día hablamos de las crisis de Argentina, y me dijo: cuando yo veo a la gente en el Gran Buenos Aires haciendo la habitación para su hijo, ampliando, tengo la ilusión de que está el país en buen camino. Antes de despedirnos, Eugenio, gracias por venir. No, de nada, Carlos. Una nota muy conmovedora en La Nación. Eduardo Trasante, un capellán evangélico en una cárcel, que fue a visitar, a orar y ver a aquellos hombres que mataron a 2 de sus hijos. Unos del narcotráfico, otros en un boliche en Rosario. Y bueno, nos parece que ejemplos virtuosos, días próximos a la Pascua, Cristo muere entre ladrones, días oscuras de luto para el mundo, dice que el cielo se ennegreció, pero después vino la resurrección, la esperanza, hombres como Trasante, ojalá que la civilización, Eugenio, le gane la barbarie, y hombres como vos y los que intentamos del lugar aportar sal y luz a la Argentina, hagamos entre todos y leemos al pueblo argentino salud que lo necesita. Dios quiera. Muchas gracias.
Hasta el próximo lunes, Dios mediante, y recuerden como nunca que primero la salud. Muchas gracias. Porque no es lo mismo que vivir